En este día vamos a pensar un poco en que le he titulado Nunca dejes una oportunidad, porque siempre tenemos oportunidades en la vida. Se dice que la vida consiste del 95% de decisiones y el 5% de circunstancias. En otras palabras, cada día tenemos infinidad de oportunidades para aprovechar. Dios a todos nos da las mismas oportunidades. Quizá ustedes han leído una historia que se encuentra ya en Mateo 25, y no lo vamos a ver, pero se llama la parábola de los talentos. Ahí dice que el amo le repartió a uno 5, a otro 3, a otro 1, y él se fue lejos, y cada uno, allí realmente muestra cómo es nuestra vida. O sea, todos recibimos de parte de Dios. No hay nadie que diga yo no he recibido nada, porque eso les he explicado. Yo allí analizo y por lo menos 5 cosas que a todos Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dinero, ¿verdad? Porque todos, unos más, otros menos. Unos lo ahorran y otros lo malgastan. Unos lo administran y otros se les va de las manos, pero todos Dios nos ha dado dinero, ¿verdad? De una u otra manera. Pero Dios también nos ha dado talentos, ¿verdad? Nos ha dado varios talentos. Algunos saben cantar, otros saben hablar, otros saben chismear. No, ese no es un talento, ¿verdad? Pero realmente cada quien sabe algo hacer. Entonces se le facilita. Algunos saben hacer comida, otros saben bordar y otros saben dormir, ¿verdad? También con particular entusiasmo. Bueno, ese no es un talento tampoco, pero bueno, todos tenemos talentos, ¿verdad? Pero también Dios nos da, entonces, las oportunidades de la vida nos dan tiempo suficiente para poder disfrutar, ¿verdad? Yo no sé cómo aprovechamos nuestro tiempo, pero todos somos responsables, porque nadie, yo les digo, alguno puede decir, fulano de tal tiene más dinero, o tal persona tiene más talento, pero nadie puede quejarse de decir, no, es que mi mamá sí hizo algo porque tiene más tiempo, porque allí no aplica, porque todos tenemos el mismo tiempo. Usted tiene 24 horas diarias y yo también. El presidente de la República tiene 24 horas diarias y el borrachito también tiene 24 horas diarias. Cada quien decide cómo los aplica. Entonces, cuando usted dice no tengo tiempo, yo quiero pensar o quisiera decirle, no sea mentiroso, mejor diga que no es su prioridad, porque realmente cuando usted quiere algo, no se organiza y va, ¿verdad? Le invitó la comadre a una fiesta y usted se va, entonces no dice que no tiene tiempo, pero cosa que no le interesa, ¿verdad? Es el culto y usted dice, es que no tuve tiempo para ir, ¿verdad? No es que no haya tenido tiempo. El domingo que no vino también tuvo 24 horas y ahora que vino también tenía solo 24 horas, solo que hoy administró su tiempo de una manera diferente. ¿Me explico? Entonces Dios nos da tiempo, Dios nos da trabajo también, porque todos tenemos que hacer algo. Hasta la Biblia dice, el que no trabaja, que tampoco coma, ¿verdad? Entonces, si un día a usted se le ocurre, ya no voy a trabajar, está bien, entonces tampoco coma y de esa manera se evita problemas, ¿verdad? Porque gran parte de lo que usted gana es para llenar su panzota, ¿verdad? Entonces, si usted no comiera, todo lo que se ahorraría. Usted viste, es cierto, pero gasta menos en vestimenta que en comida. Todo, yo creo que en un 80% de lo que gana se va a la panza, ¿verdad? Y entonces precisamente por eso, mientras panza más grande, pues menos puedo ahorrar. Y entonces tengo que definir, ¿verdad? O lleno la panza o ahorro. Entonces, y bueno, pero todos tenemos trabajo, ¿verdad? Y otra cosa que yo siempre digo, Dios nos ha dado el triunfo. Dios nos hizo como victoriosos, como triunfadores, pero a veces se nos olvida eso y vivimos siempre el típico, ¿cómo estás?
Pues más o menos. ¿Cómo te va? Pues ahí la llevo, ¿verdad? 2 que 3, así son nuestras expresiones mexicanas. Y entonces dice, ¿cómo? O sea, más o menos la llevo 2. Entonces, no pensamos que realmente Dios nos ha dado la gran oportunidad de la vida. Oiga, yo siempre digo, no sé en qué momento perdimos esa ilusión, esos anhelos, porque cuando usted habla con los niños, eso también lo he explicado muchas veces, pero de veras, usted hable con los niños y los niños siempre piensan en grande. Usted dígale, ¿qué quiere ser de grande? Dice soldado, ingeniero, abogado, piensa grandes cosas, ¿no? O sea, nunca un niño va a decir, quiero ser borracho, quiero ser drogadicto, estar tirado en la calle allí, donde se me paren las moscas en la boca y pase un perro y me orine. Esa es mi visión. Nunca piensa eso, piensa en grande, ¿verdad? Hasta normalmente tus hijos te quedan mirando y dices, papá, ese carro que traes, cuando sea grande, o tal vez tú le dijiste eso a tu padre, tal vez le dije, hey papá, esa carcacha que tienes, cuando yo sea grande verás el Ferrari que traiga. Y pasan los años y ni a burro llego a veces. Y entonces dice uno, ¿dónde quedó ese anhelo? ¿Dónde quedó esa ilusión? Ah, papá, esta casita. Ah, pero cuando yo tenga, va a ser una casota. Y a veces ni a cuarto llegamos, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente porque Dios nos dio ese anhelo, Dios nos dio esa ilusión. ¿Ves? Más, yo digo, desde el primer momento que nacemos, ¿verdad? En la fecundación, dicen que son millones de espermatozoides y todos corren para fecundar al óvulo. ¿Y sabe quién ganó? Usted. Usted ganó su primera carrera de la vida, si no, no estuviera aquí. Entonces la primera carrera de la vida la ganó. Usted es victorioso, triunfador, pero realmente después se nos olvida. Venimos, nacemos en Atencingo y entonces, ¿cómo te va? Más o menos. Ahí la llevo. Y entonces tenemos que ver que Dios nos ha dado bendiciones. ¿Y por qué? ¿Pero por qué caemos en eso? La diferencia radica en cómo aprovechamos cada oportunidad de la vida. Hoy vamos a analizar este pasaje para ver cómo cada uno aprovechó la oportunidad que se le presentó. De hecho, ya hemos analizado este pasaje, pero siempre vale la pena recordarlo. Dice allí la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos. ¿Sabes? Nosotros necesitamos, para aprovechar oportunidades, aprender a hacer equipo, aprender a trabajar en equipo. Muchas veces no nos gusta. Mira, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del fútbol. No sé si a usted le gusta el fútbol o no, pero todos conocemos el fútbol. Creo que hoy es la final, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, creo que es pertinente, no me acordaba. Pero, ¿sabe? Mira, tenemos grandes jugadores de primera que los mandan a traer a Europa porque son buenos. Hemos tenido infinidad. Yo creo que siempre digo, el mejor, no sé si usted esté de acuerdo o no, pero esa es la realidad. No sé si le caiga bien o no, pero el mejor de todos los tiempos ha sido Hugo Sánchez, el mexicano, ¿verdad? 5 pichichis, botas de oro, allá en Europa, ¿no? Aquí en el club mexicano. Independientemente de si usted le caiga bien o no, pero un gran futbolista. Y no solo él, ¿verdad? En los últimos tiempos, ¿verdad? Han habido otros como Pablo Larios, como ahora el Chicharito Hernández, bueno, desde su papá, su abuelo, ¿no? El Chícharo, el verdadero Chícharo, y ahorita se ha ido haciendo más chiquito, cada vez ya quedó el Chicharito Hernández, ¿verdad? Poco a poco va disminuyendo, pero son buenos jugadores. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no ganamos una Copa Mundial? Nunca hemos ganado una Copa Mundial si tenemos buenos jugadores. El asunto está en que el problema que tenemos los mexicanos es que somos muy individualistas. Todos queremos salir en la foto, queremos que nos vean, que nos miren. Y entonces cuando alguien, si yo tengo lo yo quiero que todo mundo me vea y no lo suelto, no trabajo en equipo. Si trabajáramos en equipo, oiga, esos buenos jugadores que han sobresalido en el extranjero nos hubiesen dado ya no sé cuántas copas.
Pero el problema de los mexicanos es que nos gusta brillar, pero en lo individual. Y tenemos que aprender. Dice aquí, Pedro y Juan no se pelearon, no dijeron, bueno, pero ¿para quién va a ser el crédito? Porque, oye, van los dos y dice que subían juntos. Oiga, entonces aprender que el equipo es lo que hace que nosotros aprovechemos mejores oportunidades en la vida. Porque muchas veces dicen por ahí que el egoísta no es que quiera tener lo que usted tiene. El egoísta es que no quiere que usted tenga lo que tiene. Ese es el problema. Ni siquiera quiere tener lo suyo, sino simplemente dice, cuando tiene usted algo, le da tanto coraje que empieza a hablar mal de usted para que usted deje de tener lo que tiene. Y entonces, pero aquí vemos que aún en la obra de Dios tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque eso ha debilitado la obra del Señor. Cuando cada quien jala por su lado, cada quien va, dicen, pues es que hasta tenemos un dicho, que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Y como yo me las recorto, pues ni para rascarme. Bien por las hermanas, ¿verdad? Que se ponen sus uñas y entonces están tranquilamente sin ningún problema, pero uno pues ya no se puede. Entonces, amados, y tenemos que aprender a hacer equipo. Si usted tiene uñas, pues rásquele por ahí al que tiene a su lado, ¿verdad? Entonces no le rasque tan fuerte para no hacer un hoyo entonces en toda su espalda. Pero sabe, esto nos habla, dice, Pedro y Juan subían juntos, ¿sí? Usted debe, para aprovechar las oportunidades, debe hacer equipo con los demás, con su familia, con los hermanos. Cada uno estamos trabajando por separado y es momento de unir esfuerzos para ver el mover de Dios. ¿Sabe? Lo más triste es que mucha de esa ruptura cristiana es a causa de malos entendidos. Porque a veces lo que sucede no es que realmente alguien piense mal de mí, sino que yo me imagino que piensa mal y realmente a veces no es. Hay una historia que creo que les he contado. Dicen que en una ocasión una familia que no podía tener hijos adoptó un perro como mascota. Y entonces ese perro hasta tenía su recámara allá y lo querían bastante y siempre lo cuidaban. Pero en una de esas, ahí fecundaron ellos. Y nació un bebé y tenían entonces, y ese perro cuidaba siempre al bebé y un día hasta le lamía por allá. No dejen que hagan eso con sus hijos, yo no me gusta, pero bueno, si usted lo deja y es problema suyo. Pero allí lo querían tanto y entonces, pero una buena mañana, yo creo que hacía calor, no sé si vivían en Atencingo o qué, y entonces se fueron allá a tomar, tenían una piscina y bajaron allá a refrescarse un poco, dejando al bebé en la planta alta, ahí en su cunita. Entonces cuando de pronto van subiendo y ven que el perro viene con la boca ensangrentada allí, y entonces en ese momento este hombre pensó lo peor. O sea, al ver a este perro así, y fue corriendo, agarró el revólver y le dio, nomás 3 tiros le dio, dice la canción, y dejó ahí a pobre perro, tremendo animal, tirado. Y sube luego a ver al bebé. Y entonces cuando llega ya cerca de la cuna del bebé, vio una víbora grandota, ¿verdad? Muerta y el bebé intacto. Este hombre se lamentó tanto porque había cometido el grave error de su vida, pensando que ese perro había matado a su bebé. Y no sabía que ese mismo es el que había librado de muerte a ese bebé. ¿Cuántos malos entendidos nos suceden en la vida? ¿Cuántas veces comprendemos mal las cosas y a causa de eso cometemos atrocidades que después vamos a lamentar? Y a veces ni los lamentamos siquiera, porque ni cuenta nos damos
lo que sucedió, amados. Y entonces, como hijos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que aprender a vivir en comunidad, a hacer equipo los unos con los otros. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, pero para eso dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Es decir, hermanos, necesitamos no solo hacer equipo, no solo ser parte integral de la familia de Dios, sino estar en comunión con el Señor. Porque sabe, a veces nos olvidamos de esta cosa hermosa, porque sabe, la oración es lo que realmente sustenta la vida espiritual de todo creyente, es lo que nos sustenta como cristianos. Incluso la Biblia, ¿se acuerdan cuando Jesús limpió el templo? Y dijo, mi casa de oración. No dijo casa de alabanza, no dijo casa de culto, sino dijo, mi casa de oración será llamada. Este lugar debería de llamarse casa de oración, pero para llamarse casa de oración es porque debe estar saturado de oración. Que la gente acuda también con ese propósito. Aquí venimos no para ver a los hermanos, no para escuchar siquiera un sermón. Aquí venimos para tener comunión con el Señor, para escuchar a Jesús, para escuchar la voz de Dios, amados. Dice, porque, ¿sabes? Cuando no le damos esa importancia a la oración, dicho sea de paso, sería bueno, ¿verdad? Que si usted no puede todos los miércoles venir a orar, porque el miércoles se convoca un culto de oración y hay gente que tal vez nunca en su vida ha venido a un culto de oración. Yo le invito a que haga ese propósito de decir, voy a venir a la oración. A veces ando atareado, pero por lo menos una vez al mes me voy a dar esa oportunidad. Porque sabe, está comprobado que sin la oración, alguien dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y nada de oración, pues nada de poder. Porque realmente, y a veces así estamos, no se trata de como los hermanos pentecostés de cantar, queremos más poder, realmente échale otro poquito de poder, Señor, no, sino que lo que tenemos es que estar en comunión con Dios, porque la oración es transformadora, no solo a un individuo, sino a miles, porque es la fuente del diálogo directo con el sustentador de todas las cosas. Y si vemos la Biblia, por ejemplo, en Hechos, que estamos estudiando, usted va a ver una y otra vez los discípulos estaban orando, y dice, y se pusieron a orar y oraron, y Pablo también a cada rato lo vemos en oración. Entonces, y por eso fueron hombres de sólido molde, de tipo celestial, fueron fuertes, militantes, heroicos, santos, porque eran hombres de oración. Entonces, amados, es lo que necesitamos, que estar en comunión con el Señor. Y aunque a veces alguien puede decir otra vez lo mismo, pues hermano, necesitamos orar, necesitamos no solamente como una frase más de estarlo repitiendo, sino que realmente podamos hacer conciencia hoy y de decir, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? Porque muchas veces hacemos todas las actividades, hasta la lectura de la Biblia, pero muchas veces leer nos cuesta, porque leer es un trabajo, Usted se ha dado cuenta que a veces nomás empieza a orar y como que ya está pensando en otras cosas, anda deambulando. O sea, hay que trabajar eso, ¿verdad? Entonces, también en muchas ocasiones usted empieza a orar y hasta sueño le da. Y entonces, porque la oración es la guerra espiritual, es el momento en el cual usted declara la guerra con el enemigo y necesita tener ese temple, ¿verdad? Esa persistencia para seguir en comunión con Dios. Estos hombres dice que iban a la hora novena. Oiga,
yo creo que a esa hora no era muy buena hora para ir a orar. Imagínense 3 de la tarde con el solezazo. No sé si había mototaxis allá, ¿verdad?, para que los transportaran sin tanto problema, o no sé si tenían su moto estos discípulos, ¿verdad?, o si tenían ahí su carro para transportarse, pero a las 3 de la tarde, y no decían, ay, pero tanto calor, mejor lo dejamos para otro día, no, y dice que iban a la hora de la oración. Yo sé que quizá a veces pensamos, pero es que el horario no me beneficia, no sé si estos les beneficiaba, pero los vemos en oración. Y entonces dice que a esa hora era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Y dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dice ahí la palabra de Dios, les rogaba que le diesen limosna, les rogaba que les diese limosna. ¿Sabes? La gente está rogando, la gente necesita. Usted decíamos, hay que aprender a trabajar en equipo y aprender a orar, a estar en comunión con Dios para escuchar la voz de la gente, porque esta gente le rogaba. Hoy en día hay mucha gente que ruega, que está clamando, que está esperando que alguien le lleve un mensaje de paz y de esperanza. ¿Se acuerda? Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando veía las multitudes, los veía como ovejas que no tienen pastor. Tenía compasión de ellos. Entonces Jesús los alimentaba, Jesús pero sobre todo dice ahí, les daba ese mensaje de esperanza. Y entonces lo vemos a Jesús predicando en el sermón de la montaña, los vemos en la oración sacerdotal hablando, lo vemos allí dándoles esas bienaventuranzas. Por ejemplo, cuando esos 5,000 los alimentó, es porque antes ya les había predicado. Entonces, porque la gente siempre necesita una palabra, y muchas veces sus vecinos de usted saben que usted es cristiano. Y tal vez cuando no pasa nada se pueden burlar de usted, pero cuando ellos pasen por un problema, cuando pasen por una dificultad, entonces se hacen sensibles y se acercan y le dicen, oiga, venga por favor, quiere darme una palabra. Y entonces siempre hay que estar disponibles para eso, porque dice, les rogaba que le diesen. Josué también, me acuerdo que recibe una petición de los gabaonitas que le piden socorro. No sé si se acuerdan, allá eso se describe en el libro de Josué. Dice que habían unos hombres que tuvieron miedo porque vieron que los israelitas andaban conquistando a todos. Y entonces dice, antes de que nos den a nosotros, allí mejor vamos a hacer las paces. Y fueron a verlos, se pusieron ropas todos ya gastadas, agarraron pan duro, ¿verdad? Entonces, y mohoso, dice allí, y comida casi echada a perder. Y fueron allá y le dijeron, oigan, venimos desde muy lejos. Miren, el día que salimos, este pan estaba bien calientito, ¿verdad? Entonces recién lo compramos porque andaban vendiendo allá pan recién salido del horno, y entonces nos los trajimos, pero mira, ahora ya está duro. Y entonces allí y bueno, hicieron las paces, pero luego los gabaonitas eran atacados por los pueblos enemigos allá de Israel. Y entonces inmediatamente mandan a decirle a Josué, no niegues ayuda a tus siervos. Y Josué dice que se lanza y camina toda la noche. Oiga, yo creo que a veces hay cosas para las cuales podemos ser flojos, pero cuando hay necesidad debemos estar dispuestos. Y aquí vemos a Pedro y Juan, escuchan el clamor de este hombre. Y esto nos indica, hermanos, que en todos los tiempos, en todo lugar, existe gente que necesita ayuda. Y para eso necesitamos hombres y mujeres con gran liderazgo,
con un corazón compasivo, que como iglesia retomamos el rumbo, que nos constituyamos en ese hospital espiritual donde se encuentre salud, donde encuentre consuelo el moribundo, porque este es el clamor del mundo. Dice, les rogaba que le diesen limosna. Oiga, el mundo está esperando una limosna por lo menos de parte del pueblo de Dios. Dicen los que saben que al menos cada segundo nacen 25 bebés, de los cuales 14 nunca van a escuchar el evangelio. 7 de ellos van a nacer en un gobierno que no permite libertad. 3 van a escuchar el evangelio, pero solo 1 va a aceptar. Es decir, hay mucha necesidad. Hay mucha gente que sigue clamando hoy, rogando que le den una limosna. Yo digo, cuando vemos un borracho, cuando vemos un drogadicto, cuando vemos un religioso, cuando vemos cualquier persona así, no es más que una manifestación de este clamor. ¿Cómo lo vemos? ¿Verdad? A veces nosotros entonces tal vez tenemos aversión por la gente, pero cuando vemos un drogadicto, un borracho, una lesbiana, un homosexual, no es más que un clamor que está diciendo, no me niegues ayuda, necesito que una limosna de amor, porque sabes, esa gente está relegada, a veces se siente desubicada. Y bueno, no es que se sienta desubicada, están desubicados en la sociedad, en la familia, en todos lados. Y entonces necesitamos hombres y mujeres con ese corazón compasivo para darles un abrazo, para llevarles una palabra de paz y de esperanza. Y entonces, pero sabe, para esto nosotros necesitamos abrir los ojos, dice la palabra de Dios. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, fijando en él los ojos. O sea, los discípulos vieron a este hombre porque fijaron los ojos, es decir, abrieron sus ojos, en otras palabras. O sea, ellos llevaban los ojos abiertos. Porque no se trata solo de tener los ojos así como que en buena pose, sino a veces vamos pasando y ni siquiera nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Una cosa es ser chismosos, ¿verdad? Que vamos viendo allá todo lo que pasa. Y otra cosa es que abramos nuestros ojos para ver la necesidad. Estos hombres, no sé si era la primera vez que venían por acá, pero hoy, fijando en él los ojos, no solo lo miró, lo observó con detenimiento. Y entonces dice la palabra de Dios que la lámpara del ojo, o la lámpara del cuerpo, perdón, es el ojo. Y depende del tipo de ojo que tengamos, es como concebimos al mundo. Dice que si nuestro ojo es bueno, pues va a captar cosas buenas. Pero si nuestro ojo es malo, pues va a captar puras cosas malas. Esta semana allá con el coordinador de la cruzada local allá en Tapachula íbamos y solo le dije, ya cállese hermano, era un pastor, ¿verdad? Porque dice, o sea, todo el tiempo iba diciendo, pero no, es que aquí, mira, esa es prostituta y acá esta, y allá es una zona, digo, no, y es que andan con sus falditas, y es que, digo, yo qué me importa, usted, o sea, ve, pero le digo, tal parece que usted ve con ojos de morbo en vez de ver con ojos de compasión. Nosotros venimos a predicar, venimos a llevar la palabra, no venimos a estar criticando a la gente. Y entonces creo que se incomodó un poco porque ya estaba grande el hermano, es un pastor ya grande, pero a veces me toca lidiar con eso. Pues hasta me decía otro pastor de Tijuana, dice, ya no le digas nada, dice, ya está viejito, él no, le digo, pero alguien le tiene que decir. Y pues Dios para eso me puso, para poderle decir que no. Y entonces, pero sabes, ¿cómo? Dice que estos hombres fijando en él los ojos. ¿Qué vemos cuando pasamos por donde está un joven tirado, vencido por las drogas? ¿Qué vemos cuando vemos a un hombre tirado allá, alcoholizado? ¿Qué vemos cuando vemos pasar a un indigente? ¿Qué vemos cuando llegamos al trabajo, nuestros compañeros diciendo groserías? ¿Sí?
pues le entramos también, ¿verdad? Ayer allá en la reunión de pastores decía, de la convención, decía alguien, bueno, el conferencista dice que le dijeron, oye, ¿y tú no dices groserías también? Dice, porque mi pastor sí se los echa, dice. Y también dice, y le para el dedo, dice, cuando le pitan, dice, ¿y tú no haces eso? No, pues dice, no, yo no. Y dice, qué raro, ¿no? Dice, porque pues también debes defenderte, porque pues aunque seas pastor, pero tú tienes, pero ¿qué miras, hermano? ¿Qué miras cuando llegas a tu trabajo y ves a tus compas, todos perdidos, hablando de otras cosas que no convienen? Hermanos, necesitamos mirar como Jesús veía a las multitudes, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice, fijando en él los ojos. Necesitamos, dice, y sabe, me gusta aquí, sigue diciendo, dice, entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Dice, entonces, bueno, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Sabes? Este cojo estaba esperando recibir. Y tal vez con la gente con quienes te rodeas, están esperando recibir algo de ti. Algo, una palabra, una bendición, un ánimo, un aliento. Pero muchas veces pues estamos a veces igual o peor y tenemos que mirar así como Jesús veía. Dice, entonces estuvo atento a recibir y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero tengo algo y lo que tengo te doy. Créele a Dios que Él tiene grandes bendiciones. Tú eres rico de la gracia de Dios. Imagínate, hay mucha gente que nunca ha escuchado una palabra del Señor, nunca ha escuchado una palabra de Dios, nunca ha escuchado realmente una porción de la Biblia siquiera. Y tú has escuchado muchas. Es más, tienes varias Biblias, hasta unas rotas ahí porque las andas botando por allá. Entonces ya no sabes qué hacer con ellas. Y entonces necesitamos dar una palabra. Lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? Tienes el poder de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo. Hay un pasaje que me encanta, el de Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabes? Esa potestad, ese poder, ya les he explicado, es el poder de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban ahí atormentados, temerosos, y entonces se fueron a encerrar, pero los judíos fueron con el emperador a decirle, necesitamos cuidar el sepulcro, porque dijeron literalmente, este mentiroso dijo que va a resucitar, y si roban su cuerpo, después va a ser peor la cosa, porque no podremos pararnos. Así de que les mandaron unos soldados grandes, fuertes, fornidos, casi como yo, ¿no? Más o menos así, con buena estatura. Y dijeron, a ver aquí, ¿quién se para frente a nosotros? Estaban ahí así bien mal encarados, como siempre se ponen. Y entonces, pero al tercer día, de pronto vino un terremoto. Se empezó a mover todo. Y entonces se cayeron, se empezó a mover la piedra. Esa piedra se movió y se iba de un lado para otro. No tengan pena, es algo mío, ¿no? Así es que no pasa nada. Dice mi nieta, no pasa nada, abuelito, no pasa nada, tú sigue. Entonces, cuando algo sucede allí, entonces, ¿sabes? Y se empieza a mover todo y los soldados, esos grandotes, fuertes, cayeron uno tras otro, tras otro. Sus piernas se les convirtieron como de atole y no pudieron más estar sostenidos. ¿Sabes? Ese poder que hizo mover la piedra, ese poder que derrumbó a los soldados, es el poder que Dios te ha dado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vete
Cuando tú llevas el mensaje, vas en el poder de Jesús. Y es ahí, por eso David lo entendió antes. Cuando tuvo que guerrear con el gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy te voy a cortar la cabeza. Y le dijo algo más. Eso ya no quedó registrado, pero sí se lo dijo. Solo te voy a pedir un favor. Me vas a tener que prestar tu espada porque yo no la traigo. Y hicieron ese trato. Y ese día le cortó la cabeza a ese gigante, porque iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tú tienes en tu mano. Ese es el poder que Dios te ha dado. Ya si tienes lana también, pues cómprale una despensa y dale, ¿verdad? Pero si no, aunque no tengas dinero, como Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro, ¿sí? No tengo ni siquiera una tarjeta de bienestar para compartírtela. Pero en el nombre de Jesús, levántate y anda, porque vengo en el poder del Señor. Entonces tenemos que aprender a aprovechar esas oportunidades para servirle a la gente. La gente está clamando, necesita. Pero, ¿sabes? Sigue diciendo allí la palabra de Dios. A partir del versículo 5, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Oiga, me he preguntado, este hombre, ¿cuántas oportunidades había tenido que no supo aprovechar? Dice que se sentaba todos los días en el templo o en la puerta del templo. Jesús había tenido un ministerio de alrededor de 3 años y medio. Durante ese tiempo, yo me imagino que Jesús pasó varias ocasiones por allí. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no sanó durante ese tiempo? Entonces, yo creo que allí estaba una y otra vez. Lo ha de haber visto pasar. Pero ahora aprovecha este momento e intercepta a los discípulos y aprovecha esta oportunidad para sanar. ¿Qué hizo diferente este momento de los demás? Yo no sé, tal vez antes no creía en Jesús, o tal vez no ponía atención cuando pasaba por allí. Jesús pasaba y él ni en cuenta. ¿Qué sé yo? O tal vez estaba en su día de descanso cuando Jesús pasaba y él quería evitar la fatiga. Pero cualquier razón que sea, no había aprovechado la oportunidad. Pero ahora él estaba atento. Él estaba atento, dice la palabra de Dios. Entonces él estuvo atento. Necesitamos estar atentos. Dios nos da oportunidades, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere usar, Dios quiere hacer algo con nosotros, pero necesitamos estar atentos. ¿Sabes? No hay hermanos mejores que otros, no hay mejores cristianos. Billy Graham no fue mejor que usted, solo que él aprovechó la oportunidad, estuvo atento, y cuando Dios lo llamó, inmediatamente respondió. O sea, no crea que cuando alguien, Dios lo llama al pastorado, no es porque sea mejor, simplemente porque está atento para escuchar la voz de Dios. Necesitamos estar atentos. Ahora, Dios no nos va a llamar a todos a ser pastores, pero algunos los llama de una manera y otros de otra. Pero todos necesitamos aprender a estar atentos para servir al Señor.
Entonces, y este hombre estuvo atento. Y entonces por eso pudo sanar. Aprovechó la oportunidad. Estaba enfermo, pero no creía que siempre iba a estar enfermo. Hay mucha gente que dice, pues ya, ¿qué me queda? No hay de otra. Pues hasta tal vez hasta se pone allí con el amigo aquel, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. Y entonces pues ahí se queda lamentándose. Pero este hombre dice que por primera vez, no sé qué edad tenía, no sé en qué momento, cuántas oportunidades se le habían ido, pero por lo menos esta la aprovechó y estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, esperando. ¿Saben? Porque muchas veces estamos atentos, pero queremos que las cosas sucedan cuando yo quiero, cuando yo digo. Como aquel que era impaciente y oró al Señor y le dijo, Señor, dame paciencia, pero ya, ¿verdad? Y entonces porque realmente a veces queremos que sucedan así las cosas, y tenemos nosotros que entender, amados, dice, hay hasta un canto que dice, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, porque solo tú tienes el control. Y Santiago lo dice, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y dice, ¿cuándo debemos esperar? Santiago dice, tened vosotros paciencia hasta la venida del Señor. O sea, si es necesario, hasta que cierre mis ojos, o Cristo venga por mí. Hasta ese momento, un segundo antes, puede suceder algo. ¿Te acuerdas? Hay una historia en la Biblia de unos trabajadores que fueron a contratar, los unos a la hora tercera, otros a la hora sexta, otros a la hora novena. Y dice que este amigo llegó a la hora undécima y estaban unos pocos ahí. Y yo siempre digo, Padre Santo, qué valor de esa gente. ¿Se acuerdan? Es allí donde aparece, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero dije, oiga, imagínense si yo fuera ese trabajador, llegan a las 3 y no me contratan. Llegan a las 6. A la hora sexta, mejor dicho, a las 12 del día, a la hora tercera, a las 9 de la mañana, no me contrataron. A las 12 del día, tampoco me contrataron. Las 3 de la tarde, no me contrataron. ¿Yo qué hago? No, yo ni a las 3 de la tarde llegaba. Yo creo que luego me regresaba. Antes de las 12 yo agarraba mis cosas y me iba a echar una buena siesta a mi casa. Pero este hombre era en la hora novena y era la hora undécima y no lo contrataban, pero estaba allí al pie. Y este hombre llegó a la hora undécima y le dijo, ¿por qué estás de ocioso? Y dice, pues porque no me has contratado. Vete a mi campo y ponte a trabajar. Y me llama la atención porque ni siquiera preguntó, ¿y cuánto me vas a pagar? Oiga, porque hoy buscas un trabajador y pone tantas condiciones. Creo que hoy los trabajadores no trabajan todavía y ya quieren cobrar, ¿verdad? Pero este hombre no preguntó nada. No dijo, oiga, ¿y puedo estar sindicalizado? ¿Y me van a dar vacaciones? Ah, no, yo no voy. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo voy a...? ¿Bajo qué? Él simplemente fue. Y entonces a la hora de pagar, llegó el patrón y dijo, páguenles primero los que llegaron al final. Denles su denario. Y llamaron a los de la hora undécima y les dieron su denario. Wow. Y entonces llamaron a las de la hora novena y les dieron su denario y empezaron a protestar, ¿verdad? Dijeron, ay, ¿qué pasó? Pues ellos nomás una hora y nosotros, aquí los que estuvieron todo el día, ¿verdad? Empezaron a discutir y le dijeron, yo no te estoy haciendo agravio, no te estoy robando, yo te contraté a ti porque esos sí tenían
cuota sindical allí. Tenían su sindicato, habían firmado el contrato colectivo de trabajo, estaban en óptimas, y allí en su contrato establecía un denario por jornal. Y entonces le dice, ¿qué me reclamas si te estoy dando tu denario? Eso es lo que establece la ley. Pero yo puedo hacer con mi dinero lo que se me pegue mi gana. Y si le quiero dar a este último también su denario, ¿a ti qué te importa? Oiga, la espera, yo digo que es trabajo delante de Dios. Cuando tú esperas y aprendes a esperar pacientemente, cuando te va a pagar el Señor, te va a pagar no solo la hora de trabajo, sino todo el tiempo que hayas esperado. Entonces, no te va a dar solo un bochito, sino te va a dar un Ferrari, ¿verdad? Porque Él te va a pagar completo lo que Él.